gracias. Un saludo lleno de afecto a todos. Andrés Julián Rendón, nuestro precandidato a la gobernación del departamento. Quiero saludar a nuestros directivos. Por ahí veo a Horacio Arroyave, todavía no veo a Rafael Ignacio Molina. Quiero saludar a la familia de Andrés Julián, a los parlamentarios que nos acompañan, diputados, concejales y candidatos, precandidatos de diferentes partes del departamento. Muy queridas amigas, muy queridos amigos, los saludo con inmenso afecto. Voy a dirigirles unas palabras sobre el partido, sobre Andrés Julián y sobre la coyuntura. Sobre el partido. ¿Cuál es el significado de este partido? En Colombia era muy difícil, prácticamente imposible hablar de seguridad. Aquí se competía con un discurso desgastado de paz. Y fue un partido, el nuestro, el que enarboló la bandera de la seguridad. Había muchas dificultades, porque por un lado, siempre nos decían que en Antioquia, en Colombia, no se podía hablar de seguridad porque el país era un país renuente a ese tema. Por el otro lado, la seguridad se había desgastado mucho en América Latina porque las dictaduras utilizaron la represión para hablar de seguridad nacional. Nosotros creamos el concepto de seguridad democrática, seguridad con libertades, seguridad con todos los valores democráticos, seguridad para todos los ciudadanos, seguridad lo mismo para los más agudos contradictores que para los más cercanos amigos. Seguridad democrática. Por supuesto, no todo lo que hemos hecho o lo que han hecho en nuestro nombre ha sido acertado, pero somos autocríticos. Estamos todos los días mirando cómo mejoramos, queridos amigos. Segundo, en el país nunca se perseguía la propiedad privada, pero había un discurso simplemente de distribución que no hablaba de la necesidad de mantener un crecimiento fuerte y permanente de la economía como razón para poder garantizar la política social. El partido nuestro habló de confianza inversionista y al mismo tiempo como contrapartida, hermana gemela de la confianza inversionista, la cohesión social. Solamente es posible avanzar en lo social si tenemos los recursos de la inversión. Y la inversión solamente se legitima en el corazón del pueblo si muestra avances en la superación de la pobreza y en la construcción de equidad. Hoy es absolutamente necesario ampliar ese concepto de inversión. Cuando nosotros hablamos de confianza e inversión, algunos de nuestros críticos lo han querido restringir a la gran inversión nacional o internacional, a la gran empresa. No es cierto. Para nosotros es tan importante para apoyar en la inversión la señora que vende mangos en la esquina en un toldo callejero o expuesta al sol y al agua, como la mediana y como la grande empresa. Para nosotros es tan importante en el concepto de inversión, sumamente importante el emprendimiento de los jóvenes, queridos amigos. Y si ustedes me dijeran cuáles deben ser las políticas sociales más importantes de la coyuntura, yo no vacilaría en decirles la lucha contra el hambre y la formación técnica como un peldaño hacia la superior que garantice posibilidades de empleo y de emprendimiento a los jóvenes, queridos ciudadanos. Y hablemos del tamaño del Estado. Se acaba de aprobar el Ministerio de la Igualdad con una gran cantidad de viceministerios. Nosotros estamos en contra del Estado burocrático gigante. Nosotros creemos que se debe reducir el Estado, o en el viejo concepto neoliberal de tener menos Estado, sino en el concepto social
de reducir el Estado burocrático y crecer el Estado social. ¿Cuántos ministerios, cuántas embajadas, cuántos consulados, cuántas entidades necesarias, innecesarias, repito, eliminamos en nuestro gobierno para poder financiar 2.800.000 familias en acción, 8 millones de estudiantes capacitados por año en el SENA, etcétera? Y algunos dicen, bueno, pero ustedes crearon el Ministerio del Deporte y el Ministerio de la Ciencia. Yo los voté por lealtad al presidente Duque sin estar de acuerdo con esas creaciones, queridos amigos. Repasen con Andrés Julián cómo fue nuestra disminución del Estado burocrático en la gobernación de Antioquia, pero cómo llegamos al primer grupo de 1.020.000 antioqueños en el régimen subsidiado de salud, o pavimentamos cientos de kilómetros de vías secundarias y terciarias del departamento. Queridos amigos, es muy importante el diálogo popular permanente. Las elecciones son un día, pero los gobiernos tienen que reeditar el apoyo popular todos los días. Diálogo permanente que implica proponer y escuchar, que implica tomar acciones y también saber rectificar, queridos amigos. Hablemos del candidato. Andrés Julián es un hombre muy capaz, bien preparado. Cuando fui presidente tuve la oportunidad de nombrarlo delegado ante el Comité Nacional de Cafeteros y lo hizo muy bien. Tenía gran afinidad con el exministro Andrés Arias. Una de las tristezas de mi vida es lo que ha pasado con Arias y que no pudiera ser presidente de Colombia. Hay que ver cómo Arias ponderaba la capacidad de Julián. Fue muy buen alcalde de Río Negro. Tuvo la fortaleza de eliminar una pequeña empresa de acueducto y llevar allí a empresas públicas de Medellín. Inicialmente había mucha oposición burocrática, pero Andrés Julián tuvo la fortaleza, queridos amigos, de lograrlo, y lo logró con mucho valor civil y con visión. Se necesitaba una inversión de 500.000 millones en el área de Río Negro, en acueductos y alcantarillados, y la empresa burocrática local solamente generaba utilidades por 5.000 millones de pesos al año. ¡Qué buena decisión! Y Andrés Julián avanzó de manera ejemplar con políticas sociales como la alimentación escolar y como la atención de los viejos. Y avanzó muchísimo en el mejoramiento de las vías. Y es un visionario, porque todas esas vías que se están haciendo allí, él las visionó. Pero además se le quedó entre el tintero algo muy importante, que era la construcción de un tren elevado, todo lo cual se necesita. Yo creo que el mal ejemplo de Medellín no se puede replicar en otras partes del departamento. En Medellín coparon la tierra con construcciones. Fueron tacaños para dejar parques, ciclovías, vías amplias, etc. Andrés Julián entiende que hay que respetar las quebradas, los ríos, hay que construir ciclovías, hay que dejar parques. El rico y el pobre queda así, el uno vive en una casa muy lujosa y el otro vive en una casa humilde, se igualan en la cancha de fútbol, quedan igualitos en el parque, quedan igualitos, no son distinguibles en la ciclorruta. Andrés Julián es visionario. Antioquia necesita la visión de sus grandes obras. Hay que anticiparse al futuro, queridos amigos. Y veamos el presente. La seguridad en Colombia se ha venido deteriorando y ahora puede tener el agravante de una mayor debilitación de la fuerza pública. Deterioro de la seguridad y debilitamiento de la fuerza pública que empezó con el gobierno de Juan Manuel Santos, a quien elegimos con nuestras tesis, y gobernó para hacer daño a Colombia con las opuestas. Andrés Julián es un hombre comprometido con la seguridad. Si el gobernador de Antioquia le tocará alternar con el presidente Petro,
y esperamos que tenga un discurso muy franco, un diálogo respetuoso, pero muy franco en materia de seguridad con el presidente Petro. No puede ser, queridos amigos, que extorsionen a los ciudadanos, que reaparezcan los grupos que supuestamente se desmovilizaron, que crezca el narcotráfico y que nosotros no tengamos un gobernador con todo el valor civil para denunciar esos temas, para que los ciudadanos se sientan protegidos. En este momento, mientras en Colombia miles de familias viven la angustia diaria por la drogadicción de sus hijos, miles de familias viven llenas de temor por el riesgo de que sus hijos los vinculen al microtráfico. En el Congreso de la República están legalizando el consumo recreativo de la marihuana. Qué afrenta al pueblo colombiano, qué sofisma con el que trabajan allí. Dicen que es una garantía de la libertad individual, del libre desarrollo de la personalidad. La droga es un camino que conduce al individuo a la esclavitud, al estado animal, que le quita al individuo la razón. Mientras más lo aliena, más razón la droga le sustrae. Andrés Julián ha sido firme en la lucha contra la droga. Nosotros necesitamos un gobernador que enfrente la droga con toda claridad en un momento tan difícil como este. Desde hace rato, cuando los anuncios de La Habana en 2013 hicieron posible que la droga, que había rebajado en Colombia a 48.000 hectáreas, volviera a subir a 220.000 que hubo en agosto del 2018. En agosto del 2022, 240.000, y ahora el riesgo de que haya más. Desde esos tiempos, muchas regiones de Colombia hoy no hacen caso al gobierno constitucional. Esas regiones están dependiendo de lo que digan, obliguen los dueños del narcoterrorismo, que lo imponen con sus armas. Esto es, en las regiones donde campea el narcoterrorismo, el Estado de Derecho ha dejado de gobernar y el Estado social de derecho ha sido sustituido por el Estado criminal del narcotráfico, queridos amigos. Y mientras más nos demoremos en enfrentar eso, peor. En algún momento Colombia dirá: no queremos más que se fracture la unidad nacional. No queremos más que en tal o cual región el narcotráfico sea el que domine. Queremos un gobierno de mano firme. Y ese gobierno de mano firme que pueden elegir los colombianos corre el riesgo de encontrarse con 500.000 familias viviendo el narcotráfico. Qué problema social tan grave resolverle el ingreso a 500.000 personas. Pero hay otra alternativa. Unas médicas de Pasto, amigas, me decían recientemente que algunos pacientes no pueden pagarles el valor de la consulta porque son de zonas cocaleras y que la cocaína no se está vendiendo. Ese escenario es de esperar también por la sustitución por las drogas, por las drogas sintéticas. Miren lo que pasa en los barrios de Medellín. Los abuelos, los padres, a quien he conocido hace muchos años en mi larga carrera política, preocupados por el consumo de tusi de las nuevas generaciones. Supongamos que la coca la dejen de comprar por la sustitución por las drogas sintéticas. Nos dejará el mismo problema, resolverle un problema social a 500.000 personas. Mientras el país más se demore, será peor, queridos amigos. La seguridad del narcotráfico, la necesidad de apoyar a nuestras Fuerzas Armadas, que han sido unas Fuerzas Armadas constitucionales, han sido unas Fuerzas Armadas democráticas, han sido unas Fuerzas Armadas que no han tenido privilegios de impunidad. Mientras en América Latina, en muchos países, las Fuerzas Armadas se dedicaron a darle apoyo a los dictadores que reprimían a los disidentes, las nuestras han sido democráticas. Qué injusticia haberlas nivelado con el narcotráfico. Por eso esta semana yo me refería
en un mensaje de Twitter a la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional en defensa de nuestras Fuerzas Armadas, que la sometieron a la JEP, de igual a igual con el terrorismo, una JEP que nació espuriamente de un plebiscito que el gobierno de entonces no respetó. Pero tenemos un grave problema de hambre. Andrés Julián tiene unas cifras muy concretas que seguramente va a compartir con ustedes, y un grave problema de desempleo de jóvenes. Alrededor de 100.000 muchachos están desempleados en el Valle de Aburrá. Esos fenómenos hay que resolverlos. Por eso hemos pedido que aquellos que participen en nuestro nombre, en la gobernación de Antioquia, en la alcaldía de Medellín, en las alcaldías de los municipios, en la asamblea, en los consejos, se preocupen por que quede un porcentaje del presupuesto para atender problemas de hambre y un porcentaje del presupuesto para atender la necesidad de proveer con educación técnica de ciclo corto, con 100, 120 horas de instrucción a los muchachos desempleados. Y a manera de lo que se hizo en el SENA con el Fondo Emprender, que la gobernación o la alcaldía, con preocupación de la asamblea, con preocupación del consejo, tengan también unos recursos para poder prestar capital semilla para estimular el emprendimiento de los jóvenes. Y ojo con el Estado burocrático. Esta semana, a raíz de la creación del Ministerio de la Igualdad, dije yo, esas creaciones burocráticas se gastan el dinero. Entonces el dinero queda en el enredo burocrático y no alcanza a llegar a resolver los problemas de la comunidad. Es un momento de muchos retos, pero tenemos buenos congresistas, excelentes, no obstante que disminuimos mucho en el número. Es un momento de muchos retos, pero tenemos buenos candidatos como Andrés Julián, como nuestros candidatos a las asambleas, a la asamblea, a los consejos municipales. Que no haya un solo municipio del departamento donde no tengamos una buena lista al consejo. Preocupémonos para que muchachos menores de 30 años, con un gran porcentaje entre ellos de mujeres, encabecen consejos municipales, se atrevan a presentarse a las alcaldías. No nos quedemos solamente en el liderazgo político existente. Busquemos nuevos líderes, queridos amigos. Es nuestro deber. Andrés Julián, todos los éxitos y corrijamos un error. En las últimas elecciones, nuestro discurso era muy disperso. Unos hablaban de un tema, otros hablaban de otro tema. Por lo menos aquí hay unos temas comunes: la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, el Estado sin burocracias excesivas, el tema del hambre, el tema del desempleo de los jóvenes, los principios del partido, estos temas de coyuntura tan necesarios, sin perjuicio de que en Titiridí o en Salgar o en Caucasia, pues los candidatos le tengan que agregar lo que tiene que ver ya con la región, o Andrés Julián como candidato a la gobernación. Además de estos temas de partido, de estos temas de coyuntura, pues proponga los temas adicionales que él considere, pero a partir de que tengamos, queridos amigos, un discurso en los elementos esenciales común. Mañana, con la ayuda de Dios, cumpliremos el foro de Caucasia con delegados del Bajo Cauca, y el sábado cumpliremos el foro de Arboletes con delegados de toda la región de Urabá. Y seguimos en la lucha. Estaré en los próximos días en Sahagún, en Sincelejo, 2 días en Barranquilla, 2 en Cartagena, impulsando la recolección de las firmas, porque así como nosotros aceptamos que hay que mejorar la salud, no podemos permitir que destruyan lo bueno. Yo le pregunto a los antioqueños, ¿cómo les ha ido con su salud? Y me dicen en términos generales bien. ¿Cómo les ha ido con salud total? Y me dicen en términos generales bien. Pregunto en la costa Caribe, ¿cómo les ha ido con Mutual Ser, que es una entidad mutualista, EPS, sin ánimo de lucro? Y me dicen excelente. Y aquellas que vayan mal o regular, se pueden ir eliminando. Fabio Aristizábal, quien fuera el superintendente de salud del presidente Duque, eliminó 13 malas EPS.
pero nosotros nos tenemos que oponer a que nos quiten las EPS y a que nos lleven, como llevaron a los cubanos, a unos centros de salud del Estado. Dice que son muchas las tutelas, son 90.000 tutelas, siquiera las tenemos, no son tantas, ante un sistema de salud que tiene que tramitar 800 millones de facturas al año. Y si esto lo cambian, como lo quieren cambiar, para llevarnos a centros de salud del Estado, pues, ¿qué va a pasar? Tendremos que hablar con el amigo del presidente, o con el amigo del gobernador, o con el amigo del alcalde, para que nos atienda la salud. Nosotros queremos que se mejore el salario de los médicos, de las enfermeras, de todos los trabajadores de la salud, pero no que nos destruyan el sistema. Nosotros queremos que se le pague más rápido a los hospitales, pero no que nos destruya el sistema. Hoy van por las EPS, mañana, como en Cuba, lo hicieron, eliminarán los buenos hospitales privados. ¿Qué haríamos nosotros sin el San Vicente de Paúl, fundación privada sin ánimo de lucro? ¿Qué haría Medellín? ¿Qué haría Antioquia sin el Pablo Tobón Uribe, fundación privada sin ánimo de lucro? Por eso los invito a recoger firmas para estas consultas. Nosotros apoyamos el mejoramiento de los trabajadores. Por eso en este mes de junio empieza a aplicarse, y le ruego recordarlo, en toda Antioquia, la última ley que en mi presencia en el Congreso pudimos promover, que reduce la jornada de trabajo gradualmente de 48 a 42 horas, sin afectar los derechos de los trabajadores. Para nosotros es tan importante la pujanza del emprendimiento como el bienestar de los trabajadores. Pero esta reforma laboral que nos propone mata las posibilidades de empleo, convierte toda relación entre empleador y trabajador en un juicio, en un pleito. En Argentina dice, los empresarios que hoy no se atreven por miedo a las leyes laborales a generar empleo de calidad. Y en cuanto a la pensional, nosotros decimos que aceptamos el sistema de pilares, que hay que mejorar el ingreso de los ancianos. Ese programa lo creamos nosotros, el del adulto mayor, en la ley 100, que la maltratan tanto que a cada que hay elecciones. Y hoy decimos que no le llegue ese programa solamente a 1.800.000, que le llegue al doble, que se tenga cobertura plena en el grupo de colombianos vulnerables mayores de 65 años, que no se les pague 80, 120.000 pesos como hoy, sí que no, que en un proceso de 5 o 6 años se le pague lo equivalente a 350.000 pesos de hoy para que tengan una mínima dignidad. Pero sin acabar los fondos de pensiones, queridos amigos, porque los fondos de pensiones son de los trabajadores, han sido bien manejados, la rentabilidad ha sido alta y es un buen seguro para la economía colombiana. Por favor, ayúdenos en todo sitio del departamento a recoger firmas. Nuestra presencia en la calle, recogiendo firmas en el diálogo con los ciudadanos, hace la diferencia para que también el país tenga éxito y este partido que lo merece tenga éxito. Los saludo con todo aprecio y que las deliberaciones de hoy sean muy útiles. Muchas gracias.